Durante años, la respuesta fue siempre la misma. ¿Que el agua de tu acuario tiene los nitratos por las nubes? Mete un potus. Y sí, funciona. El potus es una gran planta. Pero hoy te voy a decir algo que quizá no esperabas. El potus ni siquiera es la mejor planta para ese trabajo. Hay plantas terrestres que consumen nitratos igual o mejor. Algunas echan raíces gigantes que se vuelven el escondite favorito de tus alevines. Otras crecen mucho más rápido. Y una hasta te va a dar flores. Y lo mejor de todo, varias las tienes a menos de 5 minutos de tu casa. O ahí mismo, en tu sala, ahorita. Hoy te traigo el top 10 y te adelanto una cosa, el número 1 probablemente no es el que estás imaginando. Antes de arrancar, déjate explico por qué esto funciona, porque es más simple de lo que crees. Todo lo que tus peces ensucian termina, tarde o temprano, convertido en nitrato. Las bacterias de tu filtro hacen la mayor parte del trabajo, pero el nitrato se va acumulando, y ahí es donde entran estas plantas. Metes las raíces dentro del agua, dejas las hojas afuera y la planta empieza a comerse esos nitratos como si fueran fertilizante, porque para ella lo son. Y como sus hojas respiran el aire de afuera, crecen más rápido y jalan más nutrientes que muchas plantas de adentro del agua. Pero aquí va la regla más importante de todo el video, y por favor no te la saltes. Solo las raíces van dentro del agua, las hojas siempre afuera. Si hundes las hojas, se pudren, y una hoja pudriéndose adentro sí te puede matar a los peces. Grábatelo, raíces adentro, hojas afuera. Y una cosa más, estas plantas ayudan muchísimo, pero no reemplazan a tu filtro ni al ciclado. Son un refuerzo, no un sustituto. Ahora sí, empezamos. Y arrancamos desde abajo. Número 10, la dracena. Su nombre científico es Dracaena marginata, aunque en el vivero la vas a pedir simplemente como dracena. Seguro la has visto 1000 veces sin saber su nombre, en la recepción de un hotel, en un consultorio, en la sala de tu tía, está en todos lados y a casi nadie se le ocurre que puede vivir con las raíces dentro de un acuario. ¿Por qué está aquí? Porque es dura, barata y facilísima de conseguir. Lo mejor, aguanta poca luz y casi no se queja. Lo que debes cuidar, crece lento, así que como devoradora de nitratos es de las más tranquilas de la lista. ¿La recomendamos? Sí, como planta de entrada, para agarrar confianza. Es la que menos problemas te va a dar mientras aprendes. Y hablando de plantas fáciles, la que sigue seguramente ya la tienes en casa. Número 9, la planta araña. Aquí en México también le decimos mala madre o cinta. En España la conocen como cinta o lazo de amor. Científicamente, Chlorophytum comosum. Esta es una máquina de hacer hijos, echa unos tallos largos con plantitas nuevas en las puntas, y cuando las dejas caer alrededor del acuario se ve espectacular. ¿Por qué está aquí? Porque es resistente, se reproduce sola y es de las más fáciles de multiplicar, de una sacas 10. Lo mejor, se adapta del suelo al agua rapidísimo y sus raíces absorben muy bien. Lo que debes cuidar, no le gusta el agua totalmente estancada. Si sus raíces se quedan sin nada de circulación mucho tiempo, se pueden empezar a pudrir. Un poco de movimiento del filtro y queda feliz. ¿La recomendamos? Sí, sobre todo si tienes un acuario abierto y buena filtración. Es de las mejores para probar por primera vez esto de las plantas terrestres. La siguiente tiene un nombre que engaña a todo el mundo. Número 8. El bambú de la suerte. Y aquí va el dato que rompe cabezas. El bambú de la suerte no es bambú. Es una draquena, Dracaena sanderiana, prima directa del número 10. Le pusieron bambú por el parecido, pero de bambú no tiene absolutamente nada. ¿Por qué está aquí? Porque literalmente se vende para vivir en agua. Vas a la florería, la ves metida en un florero con piedritas, ya viene lista para esto. Lo mejor, se ve elegante y ordenada, ideal para acuarios de estética limpia y baja los nitratos muy bien. Lo que debes cuidar, dos cosas. Una, el mandamiento de siempre, pero con esta más que ninguna. Nunca la sumerjas completa, solo la base del tallo y las raíces. Y dos, muchas vienen tratadas con químico de vivero, así que enjuágala bien y déjala remojando en agua limpia un par de días antes de meterla con tus peces. ¿La recomendamos? Sí, es de las más nobles para empezar. Y hasta aquí llevamos plantas bonitas y fáciles, pero de la siguiente en adelante ya empezamos a competir de tú a tú contra el potus. Aquí se pone bueno. Número 7. La batata, o como le decimos en México, el camote. En España le dicen boniato.
es la misma que te comes, Hipomoea batatas, sí, el mismo camote del súper. Lo dejas asomar en un frasco con las raíces en el agua y te va a sorprender lo que hace. ¿Por qué está aquí? Porque es de las que más rápido crece y más nitratos jala. Cuando arranca es imparable y sus raíces se vuelven un bosque donde tus alevines se esconden. Lo mejor, crecimiento explosivo y una de las campeonas comiendo nutrientes. Lo que debes cuidar, y esto es clave, el camote se puede pudrir si lo hundes de más. El tubérculo, esa parte gordita, debe quedar más bien fuera, tocando apenas el agua. Solo las raíces sumergidas. Si empieza a oler feo o a ponerse blando, sácalo de inmediato. Y ojo, si vives en clima muy caliente, el riesgo de que se pudra sube. Ahí mejor ve por otra de la lista. ¿La recomendamos? Sí, pero para cuando ya le agarraste el modo. Es potente, aunque pide un poco más de atención. Número 6. La costilla de Adán. También la conoces como monstera, monstera deliciosa. En España le dicen igual, costilla de Adán o cerimán. Esta es la reina de la decoración ahorita. Esas hojas enormes, con agujeros, que ves en cada cafetería de moda, esa es. ¿Por qué está aquí? Porque tiene un sistema de raíces impresionante y cuando le da por crecer, absorbe nutrientes en serio. Lo mejor, el impacto visual es brutal. Un acuario con una costilla de Adán saliendo por arriba se ve de revista. Lo que debes cuidar, crece grande, muy grande y le gusta trepar. Necesita espacio y algo donde apoyarse, no es para un acuario mini. ¿La recomendamos? Sí, si tienes espacio y quieres que tu acuario sea el centro de atención de la sala. Su pariente cercano es justo la que sigue y para muchos es todavía más práctica. Número 5. El filodendro. Hay muchísimas variedades de filodendron, pero la más común y la más fácil es la de hoja de corazón. Es como el hermano tranquilo del potus, igual de noble, igual de fácil, pero con su propia personalidad y hojas más elegantes. Y déjame hacer una pausa rapidísima. Si hasta aquí te está sirviendo el video, regálame un like y suscríbete. Eso me ayuda muchísimo a seguir haciendo estos videos para ti. Y a ti te ayuda a no perderte los que vienen. Va, seguimos. ¿Por qué está aquí? Porque es de las más agradecidas. Crece con poca luz, casi no se enferma y sus raíces trabajan sin descanso. Lo mejor, aguanta el maltrato del principiante como pocas. Lo que debes cuidar, la regla de oro, hojas afuera. Y un tip que casi nadie dice, si le salen algas en las raíces, pásale el dedo con cuidado en cada cambio de agua. Si las raíces se tapan de alga mucho tiempo, se debilitan y se caen. ¿La recomendamos? Totalmente. Si el potus no estuviera tan de moda, este sería el rey de los principiantes. Y fíjate lo que te voy a decir. Hace unos años yo habría puesto una de estas en el número 1 sin dudarlo, pero apareció otra que, sinceramente, me sorprendió mucho más. Ya casi llegamos a ella. Número 4. La palmera de salón. Chamaedorea elegans. En España la piden como palmera de salón o camedorea. Le da a tu acuario un aire tropical que ninguna otra de la lista logra. Imagínate esas hojas de palmera saliendo por encima del agua. ¿Por qué está aquí? Por pura estética. El efecto selva es hermoso y no crece descontrolada como la costilla de Adán. Lo mejor, cuando prende se ve increíble y se mantiene compacta. Lo que debes cuidar, y sí importa, es más delicada que las anteriores. Necesita una planta ya bien establecida y raíces bien oxigenadas, si no, se puede pudrir en la transición. Nunca la metas recién sacada de la tierra sin lavarle muy bien las raíces. Y te dejo un secreto para los que vivimos en México. Existe una prima suya, la palma de mar o cat pan, Chamaedorea cataractarum, que crece de forma natural a la orilla de los arroyos del sur del país. Esa aguanta el agua muchísimo mejor. Si la encuentras, cámbiala por esta. ¿La recomendamos? Sí, pero para cuando ya tengas un poco de experiencia. Número 3. El anturio. Anthurium andreanum. En todos lados se le dice anturio. Es esa planta de la flor roja brillante, con forma de corazón y como encerada. ¿Por qué tan arriba? Porque combina dos cosas que rara vez van juntas. Limpia el agua y además te da color todo el año. Lo mejor es, sin exagerar, de las más bonitas que puedes tener asomando de tu acuario. Lo que debes cuidar es la más exigente de la lista. Pide buena luz indirecta, que le cambies o muevas bien el agua y de vez en cuando un poquito de fertilizante. Si se le pudren las raíces, se queja rápido tirando hojas amarillas. ¿La recomendamos? Sí, pero como premio, cuando ya domines a las fáciles. Es la joya de la corona, no la de entrada. Y a partir de aquí ya no estamos hablando solo de plantas bonitas. Estamos hablando de las dos que de verdad pueden marcar la diferencia en la estabilidad de tu acuario. Número 2. El cingonio. También llamado punta de flecha por la forma de sus hojas. Cingonium podophyllum. Esta es una absorbenitrato silenciosa pero brutal.
No hace ruido, no es la más vistosa, pero trabaja sin parar. ¿Por qué tan arriba? Porque junta todo lo que buscamos. Crece rápido, se consigue en cualquier lado, casi no se enferma y sus raíces jalan nutrientes de maravilla. Lo mejor, el equilibrio perfecto entre fácil y eficiente. Lo que debes cuidar, crece tanto que cada tanto vas a tener que podarla. Nada grave, al contrario, es buena señal de que está comiendo bien. La recomendamos con los ojos cerrados. En mi experiencia, si tuviera que elegir una sola de toda la lista para empezar en serio, sería esta. Es la que menos me ha fallado nunca. Y ahora sí, el número 1, la que para mí le quita el trono al pothos. Número 1, el lirio de la paz. También conocido como cuna de Moisés aquí en Latinoamérica y como espatífilo o flor de la paz en España. Spatifilum wallici. ¿Y por qué destrona al pothos? Por algo que ninguna otra planta común de esta lista te da tan fácil. El lirio de la paz florece dentro de tu acuario. Esas flores blancas, elegantes, salen mientras la planta se alimenta de los nitratos de tus peces, limpia el agua y decora al mismo tiempo. ¿Por qué el primer lugar? Porque lo tiene todo. Se consigue en cualquier vivero de México, Colombia, Argentina, Chile o España. Aguanta poca luz, sus raíces son unas devoradoras de nutrientes y encima te premia con flores. Lo mejor, y esto es lo increíble, es de esas plantas que crecen más y florecen más metidas en el acuario que en una maceta. En serio. Lo que debes cuidar, la de siempre, hojas afuera. Y al inicio, enjuágale muy bien las raíces para quitarle toda la tierra antes de meterla. ¿La recomendamos? Es nuestra número 1. Fácil como el pothos, pero con flores. Por eso, para nosotros, gana. Y antes de que te vayas, déjame decirte una última cosa. Tener estas plantas es apenas la mitad del trabajo. Hay un detalle que casi nadie te cuenta, y es justo lo que hace que unas personas tengan un acuario que casi se mantiene solo, mientras otras viven peleando con el agua. De eso trata el video que te va a aparecer aquí en la pantalla. Te va a servir un montón para todo lo que acabas de ver, te lo prometo. Ahora sí, checa el que sigue, está buenísimo. Y dime en los comentarios, ¿cuál pondrías tú en el número 1? ¿Le dejarías la corona al lirio de la paz o rescatas al pothos?